prepárate para adentrarte en un pasaje poco visitado de la historia cristiana, un sendero polvoriento donde se esconde un manuscrito fragmentario y misterioso conocido como el Evangelio de María Magdalena. Este texto, atribuido a la discípula que presenció la resurrección de Jesús, permaneció durante siglos relegado a los márgenes de la memoria colectiva, guardado en bibliotecas inaccesibles, pronunciado apenas en círculos académicos y transformado, a veces, en combustible para teorías conspirativas. Sin embargo, su sola existencia nos obliga a mirar de nuevo a la mujer que, según los evangelios canónicos, fue liberada de 7 demonios y se convirtió en la primera portadora de la buena nueva. ¿Cómo pasó María de ser testigo privilegiada a pecadora arrepentida? ¿Qué dice realmente ese evangelio que la tradición consideró apócrifo? ¿Y por qué incomodó tanto a la jerarquía eclesiástica de los primeros siglos? La leyenda comenzó a torcerse pronto. A lo largo de la Edad Media, predicadores, teólogos y artistas fusionaron el perfil de María Magdalena con el de otras mujeres del Nuevo Testamento. La pecadora anónima que unge los pies de Jesús en casa de Simón el Fariseo, o María de Betania, hermana de Marta y Lázaro. Esa mezcla dio forma a la imagen tan difundida de la meretriz convertida, un arquetipo útil para exhortar al arrepentimiento y reforzar la autoridad moral de la Iglesia. Con el tiempo, la pintura, la escultura y el teatro consolidaron la figura de la Magdalena penitente. Cabellera suelta, un frasco de perfume en la mano y una mirada entre dolorosa y devota que pedía perdón por sus antiguos pecados. Sin embargo, el relato dominante comenzó a resquebrajarse en el siglo XIX, cuando la arqueología bíblica y la crítica textual abrieron nuevos horizontes de investigación. En 1896, en la meseta egipcia, unos anticuarios descubrieron un códice en copto que contenía varios escritos religiosos. Entre ellos destacaba un evangelio atribuido a María Magdalena. Aunque el texto carecía de algunas páginas, faltaban al menos 10 hojas al inicio y otras 9 en el tramo medio. Las secciones preservadas resultaban asombrosas. El manuscrito pronto viajó a Berlín y quedó catalogado como parte del famoso Papiro Verolinensis 8502. Décadas más tarde aparecieron 2 fragmentos griegos, prueba de que el relato circuló en lenguas distintas y en comunidades alejadas geográficamente. ¿Qué hallaron los investigadores en este evangelio? Lo primero que salta a la vista es el cambio de enfoque respecto a los 4 evangelios del Nuevo Testamento. El texto de María no narra la infancia de Jesús, ni sus milagros, ni la pasión, ni la crucifixión. Se sitúa, más bien, en un momento posterior a la resurrección. Jesús, glorificado, conversa con sus discípulos sobre el fin de los tiempos y la naturaleza del alma. Después de impartir enseñanzas profundas, se despide sin muchas ceremonias. Los discípulos, desconcertados y asustados ante la misión que pesa sobre sus hombros, se dispersan. Es entonces cuando María Magdalena toma la palabra, los anima, les recuerda las instrucciones del Maestro e, incluso, comparte con ellos una revelación privada que había recibido anteriormente. El pasaje más famoso del Evangelio describe el viaje del alma a través de 7 potestades, fuerzas espirituales que encarnan las pasiones, el miedo y la ignorancia. Para alcanzar la plenitud, el alma debe superar cada uno de esos niveles y desprenderse de los velos que la atan a la ilusión. Solo así regresa a su origen divino. Este itinerario interior, que recuerda los mitos de ascenso del alma, en el platonismo medio y en varios escritos gnósticos, subraya que la salvación depende del conocimiento profundo de uno mismo.
No se trata de cumplir ritos externos, sino de encarnar una transformación interior. La figura de María adquiere, en este contexto, un peso insólito. No solo actúa como portavoz de Jesús cuando Él ya no está físicamente presente, también posee una comprensión espiritual que los demás discípulos parecen no alcanzar. Ante ese protagonismo femenino, surge el conflicto. El Evangelio narra que Pedro y Andrés cuestionan la autoridad de María. ¿Cómo es posible, protesta Pedro, que el Maestro hablara con una mujer en secreto y no con nosotros? La escena revela tensiones reales en la comunidad cristiana naciente, donde la igualdad de género que pudo existir en los inicios se enfrentó pronto a estructuras cada vez más patriarcales. Finalmente, Leví, a quien la tradición identifica con Mateo, defiende a María y exhorta a los demás a escucharla, pues el Maestro la conocía muy bien y la amaba más que a nosotros. La teología que subyace al Evangelio es claramente gnóstica. El gnosticismo, un mosaico de corrientes espirituales que floreció entre los siglos I y III, afirmaba que el mundo material es un velo, una cárcel creada por poderes inferiores. El verdadero Dios, inaccesible y luminoso, solo puede alcanzarse mediante la gnosis, un conocimiento interior que despierta al espíritu dormido. En ese marco, Jesús aparece como un revelador, más que como un redentor sacrificial, y María figura como la discípula que entendió plenamente ese mensaje de liberación interior. Esta perspectiva chocaba con la teología emergente de la Gran Iglesia, que enfatizaba la encarnación, la crucifixión y la resurrección física de Cristo como base de la salvación, junto con la importancia de los sacramentos y de la autoridad apostólica. La cuestión, entonces, no fue simplemente doctrinal. En los primeros siglos existían numerosas comunidades con sus propios escritos y tradiciones. Lentamente, la Iglesia institucional necesitó definir qué textos consideraba normativos para preservar la unidad. Los obispos, reunidos en concilios, discutieron, debatieron y finalmente establecieron el canon del Nuevo Testamento entre los siglos IV y V. Los escritos que no cuadraban con esa síntesis, ya por contenido doctrinal, ya por origen dudoso, quedaron fuera y fueron etiquetados como apócrifos o heréticos. El Evangelio de María, al igual que otros textos gnósticos como el de Tomás o el de Felipe, no se alineaba con la cristología oficial ni con la estructura jerárquica que se consolidaba, por lo que fue descartado. No hubo, pues, una mano negra universal, sino un proceso de selección impulsado por debates teológicos, luchas de poder y necesidades pastorales concretas. La consecuencia fue que la voz de María Magdalena, descrita en ese evangelio como una líder capaz de calmar las dudas de los apóstoles, se diluyó hasta convertirse en la caricatura de la pecadora penitente. No obstante, el descubrimiento del texto en el siglo XIX y los hallazgos de Nag Hammadi en 1945, un conjunto de códices gnósticos enterrados en el desierto egipcio, reavivaron el interés por la diversidad del cristianismo primitivo. Investigadores de universidades europeas y norteamericanas tradujeron, editaron y comentaron estos escritos, revelando la increíble pluralidad de creencias que coexistían en los primeros siglos. De pronto, la figura de María emergió con un brillo inesperado. Ya no era solo la convertida, sino la intérprete lúcida del mensaje de Jesús, aquella que superó las potestades interiores y alcanzó la plenitud del Espíritu. El redescubrimiento de la Magdalena también impactó en la cultura popular. A principios del siglo XXI, novelas superventas y películas de gran presupuesto alimentaron la imaginación colectiva
con la idea de que Leonardo da Vinci había pintado a María en La Última Cena, que Jesús y ella habían mantenido un vínculo sentimental o incluso matrimonial y que una sociedad secreta custodiaba la descendencia de ambos. Aunque esas tesis carecen de rigor histórico, sirvieron para colocar de nuevo a la discípula en el centro del debate público. Museos y catedrales atestiguaron una afluencia masiva de visitantes que buscaban descifrar símbolos escondidos en lienzos renacentistas. Editoriales publicaron estudios tanto serios como sensacionalistas, y plataformas digitales se llenaron de documentales que mezclaban datos contrastados con teorías especulativas. Mientras tanto, las iglesias comenzaron a revisar su manera de referirse a la Magdalena. En 2016, el Papa Francisco elevó su memoria litúrgica al rango de fiesta, equiparándola a la de los apóstoles. El decreto subrayaba que ella fue la apóstola de los apóstoles, la primera en anunciar la resurrección. Aunque la Iglesia Católica no acepta el Evangelio de María como texto inspirado, este reconocimiento marcó un cambio de sensibilidad hacia la figura femenina que había sido postergada durante mucho tiempo. Otras confesiones cristianas, como la anglicana y diversas iglesias protestantes, ya habían destacado a María como modelo de discipulado y liderazgo. Entretanto, en movimientos espirituales alternativos se popularizó su perfil de femenino sagrado. La mujer que integra compasión, conocimiento y fuerza interior, puente entre la divinidad y la humanidad. En la academia, el Evangelio de María continúa generando discusiones fértiles. Filólogos rastrean los préstamos lingüísticos entre la versión copta y los fragmentos griegos, mientras los historiadores del cristianismo comparan la teología gnóstica con las cartas paulinas y los discursos joánicos. Algunas investigadoras feministas encuentran en el texto una prueba de que las mujeres desempeñaron papeles directivos en las primeras comunidades. Los más escépticos, en cambio, advierten contra la tentación de proyectar aspiraciones contemporáneas en manuscritos del pasado. Los debates se alargan, pero coinciden en un punto. Este evangelio, aunque incompleto y no canónico, es una ventana imprescindible para comprender la complejidad del cristianismo originario. 2 milenios después, la pregunta que ronda persiste: ¿qué habría ocurrido si los escritos gnósticos hubieran convivido abiertamente con los canónicos? Tal vez la espiritualidad occidental habría integrado antes la dimensión introspectiva y la autoridad femenina. O quizá la estructura eclesial se habría resquebrajado bajo el peso de interpretaciones contradictorias. Imposible saberlo. Lo que sí podemos afirmar es que la reaparición del Evangelio de María Magdalena ha enriquecido el panorama teológico, ha cuestionado tópicos arraigados y ha devuelto dignidad a una mujer cuya voz se creyó apagada. Al final, la historia de este manuscrito nos recuerda que la tradición no es estática, se compone de capas, unas visibles, otras enterradas, unas aceptadas, otras perseguidas, todas, de algún modo, hiladas en la memoria colectiva. Cada nuevo descubrimiento invita a revisar certezas, a escuchar voces olvidadas y a reconocer que la fe se ha tejido a partir de tensiones, silencios y conciliaciones. Para quienes contemplan la figura de María Magdalena desde la distancia de los siglos, el Evangelio que lleva su nombre no sustituye las narraciones canónicas, más bien las complementa al mostrar la amplitud de los caminos que se ensayaron para comprender a Jesús de Nazaret y su mensaje. Así pues, el Evangelio perdido de María Magdalena es, a la vez, documento histórico, testimonio espiritual y espejo
que refleja las búsquedas contemporáneas de equidad, conocimiento interior y renovación religiosa. Su voz, frágil, incompleta, deslizada entre las arenas del desierto, vuelve a resonar con claridad inusitada, recordándonos que la verdad es plural y que ninguna tradición posee el monopolio absoluto de la luz. Porque, como sugiere la propia María al concluir su relato, el camino hacia la plenitud comienza cuando uno se atreve a mirar dentro de sí mismo y reconoce, más allá del miedo y de la duda, la chispa divina que habita en el fondo del corazón humano. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido interesante. Gracias y nos vemos en el próximo video.